Bueno, muchachos, el Mercurio le hizo una entrevista a Espina y la verdad las cosas, el título fue brutal, como están viendo ustedes en la pantalla. Espina, algunos grupos de izquierda esperan que se produzca un error en las Fuerzas Armadas, publicado 27 de julio de 2020. Veamos algunas cosas interesantes respecto a eso. A las 3:30 de la madrugada, el día 10 de julio, fiscalizaba la Fuerza Aérea en esa zona y fue atropellado un teniente en dicho lugar porque habían personas que quieren romper de cierta forma o evadir los controles militares. Va dando varias explicaciones. 156 funcionarios del Ejército, Armada, FACH, Carabinero y PDI, 16 de ellos, mujeres, han sido agredidas durante el estado de excepción del COVID-19. Y eso tiene toda la razón. Por primera vez lo veo que defiende a su gente. También va colocando otros casos. 3 fallecidos. El soldado con cripto del ejército Hugo Muñoz, arrollado por un vehículo en un control en Puerto Montt. Un chico de 19 años fue uno de los primeros que murió respecto a eso, porque hay tipos que simplemente no quieren respetar la cuarentena, tan simple como eso, y cuando ven los controles se desesperan y de cierta forma sucede lo que estamos dando en caso de fallecidos. También está un carabinero, Cristian Cifuente, que fue apuñalado por detener una riña de vecinos en Renca, o sea, una pelea. También está el cabo primero del ejército, el Alejandro Celis, murió al volcar un camión militar en Marchihue. Van 49 días más estado de catástrofe en el horizonte, que todavía queda hasta el 15 de septiembre. Y el ministro de Defensa dice que el ejército no está desgastado. ¿Por qué? Porque se ha ido recambio respecto a eso. Un recambio entre Iquique, por lo menos los que subí yo a YouTube, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt, Punta Arena, incluso Valparaíso. Él dice que ha viajado a nivel nacional y ha visto el rol que han jugado las Fuerzas Armadas y la importancia que han tenido respecto al tema del control del COVID-19. Es clave para la mística, la convicción, y también se sienten con apoyo político cuando lo que están haciendo se es valorado, agrega. El viernes, en recorrido por los lagos, 5.479 efectivos desplegados. En los ríos, 2.204. Espina les transmitió la importancia de su labor que estaban realizando. Dentro de ese mismo contexto, en el orden público, no obstante, parece dirigirse a un nuevo test. Por un lado, los jefes de defensa nacional de los lagos y los ríos coincidieron en su reporte a Espina que luego de semanas relativamente en calma, testean que aparecen de cierta forma el tema del COVID-19, ellos siguen manteniéndose. Reaparecen en los últimos días por el retiro, por las famosas marchas o huelga o barricada, lo que ustedes quieran llamarle, por el retirado del 10% de la AFP en el caso Martín Pradenas, que fue uno de los casos más bullados la semana pasada, donde los civiles le plantearon a sus aprehensiones respecto del efecto combinado que tendría la crisis económica y el inicio del cambio de política. Espina reconoce de las filas por los riesgos que implica controlar el orden público, tarea para la cual los militares no estaban entrenados. Y eso es verdad, los militares no están entrenados para eso. No tenían medios adecuados respecto a esta misma información. Entre ellos la escopeta perdigones, usan balas cuando disparan, usan balas a fogueo para asustar a la gente. Por ello considera importante reforzar que mientras actúen conforme a la ley, tendrán el respaldo de las autoridades civiles. Dice que estos meses las Fuerzas Armadas han logrado un doctorado en trabajos en equipos con las policías que están mucho mejor preparadas que ante la crisis social de octubre. Eso es un respaldo para las Fuerzas Armadas. Por fin lo escucho respecto al señor Espina hablar de esto. Conversaba con una señora, lo digo así sinceramente, ella tiene hijos que son de la Policía de Investigaciones. Ella me comentaba y me decía, ¿sabe qué? Ellos se sienten respaldados por el director de la PDI, a diferencia de carabineros que se sienten solos y no respaldados.
Por primera vez escucho de cierta forma al ministro Espina decir que está respaldando a las Fuerzas Armadas. El titular de Defensa también apunta al factor político. Quienes critican a las Fuerzas Armadas se han tenido que tragar sus palabras, porque llevan más de 120 días resguardando el orden público y se han existido casos que se digan que fueron vulnerados los derechos humanos. En esta consigna dice anti-Fuerzas Armadas, y tiene toda la razón, porque hay un grupito que quiere darle al tema de las Fuerzas Armadas. Que tienen los grupos de izquierda se han quedado sin argumento. Plantea, algunos de ellos esperan que produzcan errores de las Fuerzas Armadas. He visto un grado de permanente hostigamiento a las Fuerzas Armadas en algunos sectores de la izquierda, por eso salgo a darle mi apoyo. Y en nombre del presidente de la República, a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son ni de derecha ni de izquierdas. El Parlamento, el terreno también le ha resultado complejo. Pensando por la urgencia de la crisis social, el proyecto de la ley Infraestructura Crítica, que permite a los militares resguardar los servicios básicos sin que el Ejecutivo deba decretar el estado de excepción. Lleva 8 meses en primer trimestre el constitucional en el Senado. 8 meses. Todavía no se aprueba. También el señor Espina reconoce que no hay votos para aprobarlo y acusa una grave irresponsabilidad política de la oposición, pues considera contradictorio impulsar el plebiscito y negarse al jefe de Estado las medidas de seguridad que se requieren para prevenir las situaciones que podrían suceder. Un Estado sin excepción. Es interesante, veamos un poquito el análisis respecto a esto. Es interesante lo que dice Espina, porque hay un grupo de izquierda y eso no hay que negarlo. Están esperando, se lo digo así sinceramente, están esperando de cierta forma que se dé esa situación de un error de las Fuerzas Armadas para condenarlas. Por primera vez veo al ministro Espina defendiendo a su gente, ya por primera vez. También hay un respaldo de los ciudadanos, y eso es real, de las Fuerzas Armadas. Sienten que hay más seguridad, especialmente en el tema de la cuarentena, sienten que tienen apoyo de ellos y sienten también que están preocupados de ellos. Eso es en el ambiente de donde camino, hago entrevistas en otros lados, la gente tiene esa sensibilidad, siente ese apoyo. Lo que hay un grupo, desgraciadamente en Chile, que no quiere que las Fuerzas Armadas estén resguardando las situaciones en las calles. Eso es otro grupo. Él no da nombre de partidos, dice la izquierda. Todos sabemos hacia dónde apunta, todos sabemos quiénes son y qué grupos, de cierta forma, no le interesa que las Fuerzas Armadas estén en el tema de la calle. Y lo digo así sinceramente, uno ve de cierta forma o escucha comentarios, ahí van los milicos tanto, bla, bla, bla. Creo que hoy día se han ganado de cierta forma eso. Se han ganado cuidando a la gente, protegiendo a la gente y no se han sobrepasado. Eso hay muchos que querían que las Fuerzas Armadas se sobrepasaran. Y creo que hasta el día de hoy hay gente que piensa lo mismo. Hay gente que quiere que se sobrepasen las Fuerzas Armadas para condenarlas. Creo que este respaldo que le hace las Fuerzas Armadas, de cierta forma me parece muy interesante del señor Espina. Ese se salió en el artículo en el Mercurio del día 27 CID hoy. Ahora, hay gente, fallecidos militares, me van a decir, no, es que los carabineros dispararon y tienen gente que perdió ojo, hay gente desaparecida. Porque eso, la izquierda ha creado un concepto dentro de Chile, desgraciadamente, de ese tipo. Lo mismo ha creado el concepto de otros países. Quiero terminar con una última frase. Ayer me mandó un amigo de Venezuela un mensaje que ellos están protestando porque no tienen que comer. Incluso Maduro obligó a la Iglesia Católica a que todos los servicios de cama pasaran al Estado. Hay un lema que me mandó ayer y decía textualmente: el socialismo en Venezuela nos está matando de hambre. Termino con esa frase. Creo que por fin, señor Espina, los felicito por eso. Por fin se colocan los pantalones
y defiende a sus hombres. Yo había dicho en otro video respecto a esto mismo de que era necesario hacer un respaldo a las Fuerzas Armadas. Chicos, si las Fuerzas Armadas no son malas, no son negativas, las Fuerzas Armadas dentro de los países son necesarias, aunque les guste o no les guste. Creo que las Fuerzas Armadas han jugado un rol fundamental, especialmente con la pandemia del COVID-19. Y lo digo sinceramente porque el tema logístico, por un lado, por ejemplo, ahí se la ha jugado muy fuerte los aviones de la Fuerza Aérea, los C-130 Hércules, los helicópteros Halcones Negros, que han servido, incluso el grupo BAVE con sus aviones C-295, que también ha estado prestando servicio respecto al traslado de pacientes, medicamentos, muestras. O sea, toda la logística a la disposición de Chile. Y eso creo que es valorable. Creo que muchos esperaban de que las Fuerzas Armadas fueran autoritarias, fueran impositoras de una ley. Y hemos visto, por ejemplo, en Santiago, boinas negras diciéndole: usted, señor, rompió el artículo tanto de la ley de cuarentena. Usted no puede salir a la calle. Lo vamos a retener hasta que llegue Carabinero. Jamás se han sobrepasado. Esas son fuerzas especiales profesionales. Desgraciadamente murió un chico de la Fuerza Aérea Chile en Puerto Montt, incluso su familia. Un gran abrazo para ellos, que lo repito, fue por las personas que no quieren respetar el toque de queda. Hay gente que en Chile quiere ver que fallen las Fuerzas Armadas, y eso no va a suceder. Creo que este respaldo fue muy interesante, y que diga que eso de la izquierda, y es verdad. Está bueno ya de andar las cosas a medias tintas. O estás a un lado o no estás en otro lado. Porque él dice claramente: son gente anti Fuerzas Armadas, que tienen los grupos de izquierda, se han quedado sin argumento. Plantea a algunos de ellos que esperan algún error de las Fuerzas Armadas. Eso es una verdad. No hay que ir para otro país, sino que es una verdad certera. Se está esperando que cometan un error las Fuerzas Armadas. Sabe que las Fuerzas Armadas han jugado un rol increíble. Yo lo he visto porque tengo amigos que llevan 50 días sin ver sus familias. Hubo un recambio de un chico que es boina negra, que lo conozco. Un recambio, después de 35 días vino a ver a su mamá. Tuvo 2 días en su casa y ahora está en Punta Arenas. Entonces, ¿de qué hablamos? Esas personas, o incluso los chicos de 18, 19 años que andan en las calles, que están haciendo el servicio voluntariamente, hoy día son primordial para el cuidado y resguardo de las personas. Si no defendemos lo que tenemos, desgraciadamente, para los antifuerzas armadas, para ellos es un gran error. Para ellos es una derrota. Y creo que hoy día los militares han puesto el tema bastante alto respecto a eso. Han sido fundamentales dentro del tema del COVID-19. Las Fuerzas Armadas, logísticamente, tecnológicamente y transparentemente. Creo que por fin el ministro Espina se ganó un me gusta respecto a eso.